empezar a grabar la reunión número 44 del canal FED Tipos de Interés Resultados. ¿Dónde estamos? Vamos a evaluar un poco contexto de mercado antes de bueno, arrancar. Sí, los que no se hayan sumado, los invitamos a sumarse al grupo de Telegram de la comunidad. Sí, se descargan la aplicación, nos buscan y ahí estamos compartiendo día a día y semana a semana todo lo que va pasando en el mercado. El disclaimer, acuérdense que todo lo que vamos a analizar es lo que yo veo del mercado, ¿sí? Cada cual tiene que hacer su propio análisis, ¿sí? Y yendo para adelante, ¿qué es lo más importante para mí a tener en cuenta? Bueno, que esta semana también va a haber empresas que presentan sus resultados. Tenemos mañana, antes de apertura de mercado, a Ferrari. Tenemos también lo que tiene que ver con Alibaba, ni más ni menos, este gran activo que vamos viendo, nos va al menos llamando la atención lo que está haciendo. Bueno, el martes, antes de apertura de lo que es resultados y demás, del mercado, quiero decir, va a presentar resultados. Y el día miércoles también, fíjense, Roku, Uber, Etsy, Meli, nuestro Mercado Libre va a presentar también después de cierre de mercado, General Motors y CBS Health también antes de apertura de mercado el día miércoles. Jueves Moderna, Square, sí, como lo más importante. Después sí hay varias como Beyond Meat, Cloudflare y Regeneron también que van a presentar. Noruega y Goodyear el día viernes, pero tenemos de todo, así que veremos qué nos depara, lo iremos compartiendo obviamente en el canal, ni que hablar, y sí, vamos a intentar ver todo esto lo más rápido que podamos. ¿Por qué? Porque hay mucho para analizar, sí, algunas noticias, poquitas, y calendario económico, a ver cuáles son los eventos más relevantes de la semana, índices, sí, indicadores económicos, y análisis de activos en puntual, commodities, cripto, vamos a intentar ver todo eso. Dos noticias, sí, muy cortitas. ¿Por qué? Pues la realidad es que tampoco encontré algo como muy, digamos, relevante para ver, pero fíjense que Fauci, en este caso que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, del Comité de Salud, dijo que obviamente no van a volver al confinamiento duro, ¿sí? A pesar de los riesgos de la variante Delta. Esto es un tema que obviamente hay que ir siguiéndolo, ¿sí? Porque es un poco lo que está manejando el miedo o la incertidumbre de la recuperación económica. Veremos qué es lo que va pasando en la semana con esta cuestión en puntual. Dejo la nota para que ustedes la puedan leer en puntual. Y de Argentina tenemos sí que nuestro gobierno proyecta un crecimiento económico de un 7% para este año. Veremos si eso se da de esta manera. Sí, obviamente, esto fue dicho a través del ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Culfas, ¿sí? Que habló un poco de esta previsión que ellos tienen de proyección de crecimiento económico de un 7%. Veremos qué va pasando. Ojalá que Argentina vaya saliendo un poco de todo esto, también con otras medidas que no las estamos viendo desde mi punto de vista, al menos por el momento, pero veremos qué va pasando y tenemos eso al menos como noticia relevante. Sí, también calendario económico, ¿qué es lo más importante de la semana? Bueno, tenemos un PMI manufacturero, sí, el día lunes, sí, mañana, veremos, es un dato también de relevancia, pero para mí lo más importante va a ser básicamente el PMI no manufacturero también y el cambio de empleo agrícola, ¿sí? Que también nos va a traer junto con las peticiones de subsidio por desempleo el día jueves, ¿sí? Y tasa de desempleo obviamente el día viernes, como datos más relevantes de la semana. No hay muchos drivers aparte de eso que para evaluar. Y sí, dos cuestiones bastante puntuales y bastante fundamentales, lo que tiene que ver con encuesta de sentimiento individual de mercados, de esta página que también siempre les comparto. ¿Por qué? Porque fíjense que a hoy tenemos al menos un sentimiento un poco más positivo del mercado, de un 36,2%, neutro casi un 40% y bajista, o lo que tiene que ver con el 24% ya un poco más alejado. Acuérdense que mientras más alcista está el sentimiento del mercado, sería un poco más negativo el sesgo que hay que tener, porque empezaría a haber un poco más de euforia, ¿sí? Todavía no lo tenemos obviamente a un nivel extremo, inclusive estábamos un poquito mejor, fíjense, casi a principios de mes, pero vamos a ver qué es lo que va pasando con el tiempo. También es un driver interesante tener en cuenta. Y las peticiones por subsidio de desempleo, que fíjense, esto fue el pico que tuvimos de las peticiones por subsidio de desempleo, de casi 6.149, ¿sí? Peticiones que fueron bajando y disminuyendo en el transcurso del tiempo, y que ahora, bueno, salimos de casi el 5 de junio de 374, subimos un poco a 418 y estamos ahí, ¿sí? Obviamente no estamos quizá casi en el pico este del 24 de abril en el corto plazo, que pasaban los 590.000, pero fíjense cómo la curva va descendiendo y esta semana subió un poquito, pero bueno, veremos a ver si se va acomodando esta semana cuando tengamos los datos de desempleo, pero viene mejorando al menos de mediano plazo. Y lo que tiene que ver con la bolsa en general, tuvimos una semana bastante dura para algunos activos, por ejemplo, para Amazon, que cayó casi un 9%, ¿sí? A eBay, que casi cayó un 7%, y
y Etsy está toda la zona de lo que es e-commerce cayendo bastante fuerte. Facebook también una pequeña corrección, y Twitter. ¿Sí? El resto, la verdad que hizo bastante bien. Semiconductores, fíjense, AMD casi un 15% en la semana, lo mismo que Tesla, que subió bastante. Cuidados de la salud, sí, todo lo que es el sector de consumo básico también bastante bien, y el sector financiero también un poquito más golpeado. Apple y Microsoft más también con un sesgo negativo, pero si vemos obviamente el sesgo que habría que tener mensualizado, es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque terminamos el mes de julio con Google casi subiendo un 10%, con Apple subiendo casi un 6,50%, el sector de consumo de restaurante, fíjense, Starbucks casi un 8%, 8,60%, Pfizer subiendo un montón, casi 9 y pico por ciento. Bueno, la verdad que muy, muy bien. El sector de energía fue el más golpeado, sí, petróleo, que bueno, es un poco más rezagado, y obviamente Boeing y lo que tiene que ver con General Electric, y algo del sector también bancario, y bueno, obviamente de servicios financieros. PayPal lo hizo bastante mal en el mes, pero eso es lo que tenemos al menos en julio, bastante, bastante bien. Semiconductores también un poquito más rezagados, sacando AMD, que tuvo un crecimiento espectacular. Vamos a ver un poquito también qué es lo que está pasando con AMD. Nos vamos directamente al gráfico, ahora sí, que es lo que tengo para compartirles. Vamos a empezar a ver índices, empezamos a ver ahora el SP500, que es nuestro índice que va siguiendo un poco la tendencia del mercado en general, de estos 500 activos que regulan básicamente el rumbo del mercado, por así decirlo, casi en máximos, otra vez casi en máximos. Fíjense lo lejos que estamos del primer soporte relevante, que es la media de 200 periodos, que pasa por recién, por los 3.976 puntos, y los niveles FIBO están, como siempre decimos en casi la mayoría de las reuniones, o cuando me consultan, cuando hay una corrección, bueno, ni siquiera tuvimos una corrección muy fuerte. ¿Por qué? Porque ni siquiera venimos a corregir un 9, un 10%, que no le vendría nada mal al mercado, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la EMA 200 es el primer soporte clave, y como decimos, niveles FIBO también están ya lejísimos. Fíjense, el 61.8, que esta es la zona de mediano largo plazo que no debería perder el SP500, 3.038,93 puntos. En cuanto a indicadores, el MACD en compra por arriba de 0, un RSI que, fíjense, no estamos en zona de sobrecompra ya, con indicadores bastante purgados en 60, por arriba de 50, y un estocástico acá sí dando venta en la zona de sobrecompra, pero veremos a ver si al menos no pierde. Fíjense, porque va haciendo toques a la media móvil exponencial de 50 periodos, y la viene respetando bastante, bastante bien. Eso marca una fortaleza espectacular del mercado, ¿sí? Así que veremos también lo que tiene que ver con el Dow Jones, ¿sí? Este índice de industriales, que también, sí un poquito más... un poco más lento, por así decirlo, que el SP500, pero lo viene haciendo espectacular. ¿Por qué? Porque tiene una única resistencia en esta zona, ¿sí? La zona de aproximadamente los 35.089 puntos, y niveles FIBO también lejos. Fíjense, el 61.8 recién pasa por los 24.607, y el primer soporte clave en 32.340, pero la verdad que viene muy fuerte, muy alcista. Sí tiene estos soportes intermedios, 33.641 y la zona de los 32.880, pero son soportes de muy corto plazo para el Dow Jones, que también lo viene haciendo bastante, bastante bien. MACD en compra por arriba de 0, un RSI apuntando al alza por arriba de 50 en 56, y un estocástico también ya en zona de sobrecompra, lo viene haciendo también bastante bien. También que, bueno, obviamente en algún momento va a necesitar alguna corrección, que las tienen que tener, ¿sí? Acuérdense que las bolsas no suben indefinidamente en línea recta, sino que necesitan de estas correcciones, si no, le estaríamos exigiendo mínimamente al índice que suba todo el tiempo, ¿sí? Eso generalmente no suele pasar, ¿sí? Y vamos a ver lo que tiene que ver con el Nasdaq. Sí lo vamos a tener que hacer un análisis un poco más a mano, porque, bueno, a veces pasan estas cosas con Investing, que borra los gráficos, pero no pasa nada. Fíjense acá, también rápido, vamos a ver que tenemos soporte, sí, un poquito más lejos, pero fíjense la diferencia que hay con el SP500 y con el Dow Jones, porque este es mucho más rápido. Fíjense la evolución que tiene el precio en el Nasdaq, en las tecnológicas, que en realidad, si vemos las noticias y demás, hablan de las burbujas de las tecnológicas. Bueno, es lo que más fuerte está hoy en el mercado, ¿sí? No sabemos lo que va a hacer el mercado, entonces tenemos que ir siguiendo de manera objetiva el precio, que es esto que tenemos en pantalla, ¿sí? En cuanto a resistencias, la única que tiene de toda su historia en los 15.139 puntos, y la EMA 200 ascendente, ¿sí? Apunta al alza, muestra un poco lo que está haciendo el precio de manera un poco no tan anticipada, sino un poquito de atrás, en los 13.266 puntos. Primer FIBO, la zona del 38.2, que pasa por los 11.893, y el 61.8 por los 9.880. Y en cuanto a indicadores, acá también, fíjense que si bien estamos en venta, en el MACD estamos por la parte alta, estamos por arriba de 0. Acá sí el RSI lo vamos a cambiar de color, porque lo tenemos arriba de 50 en la zona de 61, saliendo de la zona de sobreventa.
y de sobrecompra, perdón, y acá también el estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, pero podría corregir sin ninguna duda quizá hasta la EMA de 50, un poquito más por debajo como lo viene haciendo, pero hasta la fortaleza indica, nos va mostrando que ni siquiera llega a corregir a la media móvil de 200 periodos, sigue una tendencia muy, muy fuerte el Nasdaq también de fondo, y vamos a ver también un poquito de lo que pasa en Europa. Vamos a lo que tiene que ver con el FTSE, es el principal índice de Reino Unido, que este sí venía un poco más golpeado, porque fíjense, ni siquiera volvió a máximos de toda su historia en 7.895 puntos, y sí viene con esta resistencia pequeña que tiene de corto plazo en los 7.224 puntos, pero lo viene haciendo bastante, bastante bien desde que de noviembre rompió la media de 200 y no es, ni siquiera vino a testear nuevamente, fíjense, está un poquito por arriba, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, rompiendo máximos anteriores y mientras mantenga la EMA 200 y niveles FIBO que pasan ahora, en este momento, por los 6.785 puntos y los 6.337 y 5.793 el 61.8, la verdad que viene espectacular, también haciéndolo muy bien. Sí, el MACD en compra por debajo de cero, un RSI ya sí le cuesta un poquito, pero ya mejorando un poco, está por debajo del 50, pero ahí nomás, en 49, y un estocástico que ya viene purgando indicadores y está apuntando al alza, dando compra, así que veremos mientras mantenga la EMA 200, es una buena perspectiva también para Londres, para este gran, gran activo, y vamos a ir un poco a analizar sí, ya los activos que tengo para compartirles. Vamos a ver este que sí, este tiene un timing espectacular. ¿Por qué digo espectacular? Porque AMD, si bien ya viene subiendo en el mes lo que acabamos de ver, bueno, viene, o esta semana mejor dicho, rompió una zona de gran consolidación, fíjense, desde casi mediados del año pasado, ¿sí? Donde no hacía nada, sí tenemos acá casi una especie de suelo bastante, bastante claro que rompió por la parte alta de esta semana que pasó, la rompió exactamente el día jueves, aumento de volumen comprador y habilitación de esta estructura de casi doble, triple suelo hacia la zona de los como mínimo 123,32, que es lo negativo, es que ya casi lo tiene cumplido hasta la mitad, ¿sí? Cuando lo activa obviamente esto es entrar, tenemos sí los soportes, al menos lo que tiene que ver con el soporte más cercano es el primero, el de la media de 200 periodos en 82.03, 80,14 el primer FIBO, que está casi ahí convergiendo con la EMA 200, y la zona que no tiene que perder es esta, básicamente, la de este suelo, que está un poquito más por debajo en 72.84, de ahí ya empezaría primero desactivaría esta figura, ¿sí? Anularía este doble, triple suelo que lo tenemos en pantalla, y obviamente de mediano plazo ya habría un deterioro, pero mientras no pase se puede estar en el activo. El MACD en compra por arriba de cero, sí un RSI bastante en sobrecompra, en 79, y lo que tiene que ver con un estocástico llegando a la zona de sobrecompra pero dando compra, así que veremos si consolida un poquito, viene a buscar la media de 200 y sigue hacia el objetivo que al menos lo tiene ya activado AMD. Vamos a la siguiente es Ford, nos vamos a otro sector, ¿sí? Sector automovilístico que este sí, bueno, le viene costando un poquito más, pero lo viene haciendo bastante, bastante bien Ford, que si lo vemos en perspectiva, era un activo que también venía quizás sí con esta zona triangular que ya la activó, la cumplió, y ahora, bueno, la viene haciendo bastante bien en este sentido, porque viene manteniendo la media de 200, fíjense, al menos de su ruptura en octubre del año pasado, y al menos el primer soporte clave lo tiene en principio en la media de 200 que pasa por $11,89, el FIBO 38 en 11,66, dejando esta pequeña vela doji libélula que nos indica que obviamente nos da la pauta de que se puede venir algún rebote alcista, después de esta pequeña corrección que tuvo, digo pequeña ¿por qué? Porque fue dejando nuevas resistencias, y esta zona, que es la zona del FIBO 61.8, que es esta la zona que no tiene que perder Ford en 8,68, que en cuanto a sus indicadores, bueno, está dando compra otra vez el MACD por debajo de cero. Acá tenemos sí un RSI que está por debajo de la zona de 50, pero ya bastante purgado, así que veremos si al menos mantiene esa zona, y en estocástico dando compra, es casi por la mitad de la parte del indicador. Buena perspectiva para Ford, al menos en el corto plazo, bastante, bastante bueno, positivo, ¿sí? Vamos a otro sector, Procter & Gamble, este también presentó muy buenos resultados en la semana, no pudimos hacer el video porque nos entraban nada más 6 valores, pero fíjense que Procter & Gamble, otro sector, estamos hablando de un sector muy defensivo, sector defensivo que después de la ruptura de la media 200 y ruptura de esta pequeña directriz bajista, habilitó otro tipo de estructura. ¿Por qué? Porque fíjense, retesteó la media 200, 2, 3 veces, y de ahí parece estar en subida libre ahora, aumento de volumen comprador en varias sesiones, algo bastante importante, y con únicas resistencias en 144.51 y 146.52. La verdad que muy bien, parecería que con esta vela nos puede indicar que se podría llegar a venir algún descanso en el corto plazo, pero el soporte clave
vuelve a ser ahora la media de 200, que no debería perderla en 134.05, y los niveles FIBO en 126.79, en 61.8 sí queda bastante lejos, pero al menos la EMA 200 la viene respetando bastante bien. Es un activo que se puede incorporar, estamos bastante cerca de máximos, pero la verdad que tiene una estructura bastante interesante en cuanto a la cantidad de veces que vino a testear la EMA 200, el volumen comprador que viene dejando, y sobre todo porque es un sector bastante defensivo, y lo que tiene que ver con sus indicadores también. ¿Por qué? Porque el MACD nos da compra por arriba de 0, un RSI que no está por la parte de sobrecompra todavía, está en 65 por arriba de 50, y un estocástico que viene corrigiendo y dio compra, sí, por la parte un poquito más por arriba de la mitad de 50, ¿sí? Pero la verdad que otro activo que también se puede tener obviamente en cartera, o bueno, después de alguna corrección, al menos a niveles de la EMA 200 poder incorporar. Y vamos a otro sector de obviamente ya un poco más defensivo, también Caterpillar, que sí, ya viene con un crecimiento espectacular, que hay que también ver la perspectiva un poco, sacamos la barra de volumen, así nos deja analizar qué es lo que estamos viendo. Fíjense, Caterpillar, uno a veces le puede pedir que suba todo el tiempo y la realidad es que no, porque ya lo viene haciendo bastante bien desde la caída o desde que empezó a rebotar después de la caída del COVID, con una subida de casi, digo casi exactamente, 178%, obviamente lo tienen en el gráfico, no lo estoy inventando yo, y con una corrección, que obviamente a veces el mercado decimos que es exigente, pero de ni más ni menos que un 18,74% en dólares, haciendo casi un doble apoyo, y este apoyo que hizo el día viernes en la media de 200 como primer soporte, muy interesante lo que está haciendo, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Sí, ya con los soportes del FIBO 38.2 en 185,68 y el 61.8 en 144,89. Acá habría que esperar mínimamente a que rompa los máximos anteriores, 221,84 y 245,84 como resistencias clave, ¿sí? No lo tengo tan claro en este activo, habría que esperar un poquito más, al menos de mi modo de ver, al menos que rompan estos resistencias. También acá tenemos una intermedia en 214,44, pero es un activo muy fuerte y muy alcista que después de esta pequeña corrección, que parece que es lo que está teniendo, se podría llegar a incorporar y tener en cartera para mediano o largo plazo. Estamos en 37 en el RSI todavía, estamos por la parte baja, ¿sí? Por debajo de la zona de 50, un MACD por debajo de la zona de 0 dando compra, y lo que tiene que ver con un estocástico también dando ventas, sí, ya por arriba de la parte de 50, un poco más negativo que positivo, pero podría consolidar un poquito más y de ahí sí quizá regalarnos, después de estas rupturas de resistencia, una posible entrada, ¿sí? Ya con una corrección de casi un 20%. Y vamos a ver algo que tiene que ver con McDonald's, el último activo que traje para compartirles. Después vamos a ver el oro, la plata y las cripto. Y ya vamos terminando, y cualquier consulta que ustedes tengan la pueden también ir haciendo. McDonald's, que bueno, está espectacular, ¿sí? A ver, es un activo muy fuerte, sector consumo, sector también defensivo, que a ver, después del COVID la verdad que lo hizo bastante bien por ser el sector en el cual estaba. Sí, nos dejó un pequeño canal, obviamente bajista, que lo terminó rompiendo, esta cuña bajista que la terminó rompiendo al alza, tuvimos resolución al alza y de ahí sigue haciendo un nuevo máximo 246,71, sí, apoyo ni siquiera en la media 200, fíjense que ahora sigue siendo ascendente, acá sí no hay buen timing porque estamos muy lejos de la EMA 200, ascendente que está en $224 aproximadamente, y lo que tiene que ver con este soporte intermedio del primer FIBO, 200,12, y el 61.8, que es esta la zona de mediano a largo plazo que no tiene que perder McDonald's para no cambiar una perspectiva alcista muy fuerte de largo plazo, son los 171,18. En cuanto a indicadores, bueno, tenemos un MACD subiendo por arriba de 0 en compra, un RSI que también está por arriba de la zona de 50 en 59, y un estocástico sí en zona de sobrecompra dando venta, pero la verdad que es un activo espectacular también McDonald's, de esos para tener después de algún descanso, de alguna corrección clara. Y vamos ya directamente a commodities, vamos a ver el oro primero, el oro que, bueno, lo viene haciendo bastante bien y tiene, al menos desde mi punto de vista, lo venimos viendo en las reuniones o también lo analizamos en el grupo de Telegram con algunos de los activos que siguen al oro, por ejemplo Barrick Gold o Yamana Gold, que lo hemos visto también bastante claro, que todavía tuvimos, fíjense, esta gran caída que tuvo el oro hasta las zonas, ¿qué zonas? Bueno, la zona del FIBO 61.8, de todo el último impulso alcista al menos que tuvimos de marzo a la fecha, que lo mantuvo y lo respetó espectacular, nos dejó una pauta de doble suelo, pauta que la cumplió, ruptura de la media 200, y ahora si bien nos había dejado esta zona, fíjense, de gap con aumento de volumen vendedor, parecería que está yendo a atacarla, ¿sí? E inclusive la semana terminó por arriba de la media 200, eso marca una mejoría,
veremos si la mantiene, veremos si va rompiendo al menos esta pequeña resistencia en 171.68, y sobre todo el 61.8 del último impulso bajista que pasa por los 180.30, y este pequeño doble techo, fíjense, esta resistencia que le está costando al oro, al menos el ETF que estamos viendo en pantalla, en 183.33, pero la verdad que una perspectiva todavía bastante alcista para el oro desde mi punto de vista, y lo que tiene que ver con un MACD que está en compra ya por arriba de 0, un RSI en 52 en la parte alta por arriba de 50, y un estocástico ya un poco más cerca de la zona de sobreventa también dando compra. Así que buena perspectiva, al menos desde mi punto de vista, para el oro, al menos hasta que no pase algo distinto. Sí, un activo obviamente que lo va haciendo un poco más lento, esa es la realidad, y a veces puede llegar a aburrir. La plata un poquito distinto, fíjense, porque la plata también tiene una estructura bastante alcista de mediano corto plazo, tiene todavía niveles FIBO del último impulso bajista que no pudo anularlo, no lo pudo volver a retestear, que pasa por los 47-42, pero fíjense toda esta gran zona de consolidación que tiene, ahora está yendo a rebotar. Lo que no me gustó sí fue que el jueves no pudo romper la media de 200, que ahora es la resistencia más importante, y sobre todo esta zona que tendría que ir primero en principio de corto plazo a ir a cerrar este gap en los 46-44, pero la verdad que todavía no, mientras no rompa esta zona, la plata, la zona de los aproximadamente 38,68, que inclusive, fíjense, es la zona de primer FIBO, no pasaría nada. De acá para abajo hay bastante deterioro en la plata, ojo con eso, sí, ni que hablar que rompa, o que al menos no mantenga la zona de mediano a largo plazo en 30,16 la plata, que dentro de todo también sigue teniendo una estructura alcista bastante clara. En cuanto a indicadores, tenemos un MACD dando compra por debajo de 0, una RSI ya por la zona alta, en la zona de 50, sí, después de haber purgado indicador, sí, bastante bien, y un estocástico también dando ese sentimiento alcista ya por la parte media del gráfico, pero también en compra. Así que veremos si la plata también, fíjense acá con un poquito más volumen comprador que vendedor, pero nos da otra pauta también un poco más clara en la semana, pero veremos a ver si rompe la media de 200 y está en un mejor timing, obviamente, que como estaba hace unos meses por arriba de la media de 200. Veremos si esa resistencia la logra quebrar. Y el Bitcoin, sí, vamos a terminar ya con las cripto, Bitcoin y Ethereum, que bueno, ya veníamos hablando bastante de lo que estaba haciendo el Bitcoin en puntual, que activó este doble suelo. Esto pasó, bueno, obviamente hace ya hace 4 días, estaba viendo un gráfico diario, que después de haberlo roto, bueno, tuvimos un pequeño toque a la EMA 200 bastante interesante. ¿Por qué? Porque cambia la cara para el Bitcoin en caso de que mantenga esta zona, de que mantenga los 38.595, y sobre todo que mantenga esta zona, que ya casi tiene cumplido, fíjense, el doble suelo que habíamos avisado, de la zona de los 29.200, que nos lleva hasta los 43.974, estamos en los 40.241, veremos a ver qué va pasando. Tenemos un poquito de aumento de volumen comprador. Si no convence, no fue, veremos a ver si tiene algún recorrido como ya lo tuvo después de haber roto la media de 200 anteriormente, y obviamente que lo haga con otro tipo de velas un poco más completas, ¿sí? Yo creo que eso es lo que falta, al menos en las cripto, en el Bitcoin en puntual. Y el MACD arriba de 0, dando compra, un RSI que sí ya sale de la zona de sobrecompra en 65, esto mucho más dinámico obviamente porque acuérdense, cotizan las 24 horas estos activos, y el estocástico ya en zona de sobrecompra en 92, en algún momento se tiene que abrir alguna corrección, veremos si mantiene la EMA 200 y sobre todo que no rompa esta zona, la zona de los 29.200, para que no cambie la perspectiva y ya el Bitcoin sea un poquito más alcista que bajista, y ni que hablar el Ethereum, Ether, que lo viene haciendo bastante bien, porque acá también ya habíamos avisado de que teníamos una posible estructura de doble suelo, ¿sí? ¿Por qué? Pues si medimos el último impulso alcista que tuvo Ethereum a la fecha, tuvimos un retroceso hasta las zonas FIBO 61.8 en $1.717, que la rompió y la activó, fíjense, hace 4 días. ¿Sí? Esta es la primera zona clave a vulnerar, dijimos. La segunda es el FIBO 61.8 del impulso bajista, que pasa por los 3.344 aproximadamente, pero si mantiene la media de 200, que ya es soporte dinámico, y ya empezamos a visualizar algunas velas así con un poquito de volumen comprador, al menos ya mejora la cara, el timing ahora es bueno, no es malo el timing, al menos con un stop loss por debajo de la zona de FIBO 61.8, que obviamente es esta es la zona que no tiene que perder, ni que hablar de los 1.566 y esta zona, porque para abajo obviamente hay muchísimo suelo, ¿sí? Por debajo de esto, bueno, obviamente quienes holdeemos vamos a estar un poco más preocupados, sin lugar a duda, pero al menos la perspectiva para ir siguiéndolo cambia bastante positivo. ¿Sí? Y ya para ir terminando, gracias por estar todos los que están ahí del otro lado, les quería dejar esta frase de Joseph Granville, inversor y analista técnico, que nos regala esta frase que dice que tan pronto como crea
que tiene la llave de la bolsa de valores cambian la cerradura. Esto, ¿qué nos deja como metáfora? Bueno, hay que estar todo el tiempo atrás del mercado. Estamos poniendo nuestro dinero, hay que tomárnoslo obviamente con seriedad, con análisis, ¿sí? Escuchar a todos, también a todos los que obviamente nos den su opinión, obviamente con seriedad, ¿sí? Hay que quizá aislarnos un poquito del ruido, las noticias que son un poco más, a ver, que están más del lado de poder vender una noticia más que realmente darnos una herramienta para salir nosotros a invertir y a saber dónde estamos parados básicamente, no como previsión de lo que va a ser el mercado porque no lo sabemos, sino precisamente para saber dónde estamos parados, ¿sí? Y cómo actuar en el caso de que se nos dé vuelta la operación, ¿sí? Así que muchas gracias por estar ahí. Veo que se fueron, obviamente, incorporando bastante gente, así que gracias por estar ahí, Diego, Juan, Lucas, Marcelo y Raúl. ¿Sí? No sé si quieren que veamos algún activo en particular. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias. Ahí, Diego, gracias también por conectarte. No sé si quieren ver algún activo, tengo para compartirles, si no, algunos. Ahí Marcelo Yo dice... Home Depot, ¿puede ser? Home Depot dice Raúl, perfecto, perfecto, ahí vamos a ver MicroStrategy y Home Depot, vamos a ver MicroStrategy, que está así, bueno, está bastante volátil, ¿sí? Marcelo, ya te voy avisando, pero interesante lo que viene haciendo ahora, MicroStrategy, que si medimos el FIBO, bueno, fíjense, esto lo tienen que ver, y por qué siempre insisto con esto, porque cuando uno esté en estos activos que suban 1.347% desde marzo a la fecha, bueno, tenemos que saber que la bajada que vamos a tener en algún momento, si compramos acá, va a ser fuertísima, ¿sí? Ni más ni menos que de un 68%, ¿sí? Acá sí hay volumen comprador, y acá sí, fíjense, lo viene haciendo bastante bien. ¿Por qué? Porque le está costando la zona de la media de 200. Sí, esta zona de resistencia es importante, la zona de los 703,94, ni que hablar del FIBO 61.8 del impulso bajista que pasa por esta zona, los 997,29. Y en cuanto a indicadores, un MACD en compra por arriba de cero, un RSI que sí, acá hay que pintarlo de verde porque ya lo tenemos al alza por arriba de 50, y un estocástico que todavía no llegó a la parte alta, así que más allá de esta consolidación que viene teniendo, mientras no pierda la media de 200 y sobre todo niveles FIBO, ¿sí? De todo el impulso bajista que acá ya perdió el 61.8, fíjense que el 38 ya lo había perdido hace mucho, pero el 61.8 pasa por los 587 dólares que ya lo había roto, pero se volvió a incorporar rápido. La EMA de 200 es la zona más interesante y este mínimo, ¿sí? Si no, para abajo obviamente hay mucho recorrido. Y vamos a ver Home Depot, a ver si la podemos encontrar, ¿sí? Nos estamos quedando sin tiempo en los últimos 10 minutos, pero sí tenemos todavía tiempo para analizar un par más. Si quieren, los que estén conectados también, analizar alguna otra, no hay ningún problema. Home Depot que también viene bastante bien, ¿sí? Es un activazo, ¿sí? Es un activo de esos también de un sector un poco más defensivo, está más que claro, no es un Tesla, que, bueno, por cierto, hicimos un análisis de Tesla que tiene un timing espectacular, que no tenga ese sector, obviamente no digo que hay que comprar toda la cartera, sino que también se puede diversificar y tener un poquito de riesgo que no lo tenga. Sí, este es un activazo, sí, Home Depot, que sí, la realidad es que no está en el mejor timing porque está a mitad de camino, fíjense, estamos muy cerca del máximo de toda su historia en 345,77 centavos de dólar. Y único, a ver, no digo único soporte, pero el soporte más interesante ahora creo que a mi modo de ver es la media de 200 periodos, 296,94, y bueno, acá tenemos un pequeño soporte en 315,72, en los 298,77 y obviamente niveles FIBO, sí, que es el primer FIBO es este, 267,77 y el FIBO 61,8, que ya está lejísimo, esa es la realidad. Quizá un momento interesante para poder incorporar este activo era una vez después que nos regaló este canal clarísimo, ¿sí? Ruptura de canal, y nosotros medíamos la anchura del canal y nos llevaba mínimamente hasta una proyección hasta los 300, aproximadamente 314,25, que está cumplido. Obviamente ahora hay que esperar, quizás si viene a testear la media de 200, quizás se puede llegar a incorporar, pero el timing la verdad que no es tan bueno, ¿sí? Raúl pregunta, First Solar, sí, claro, miramos Raúl a ver si se puede, exactamente, vamos a ver First Solar, este también, la tengo obviamente analizada y es un activo de esos que también nos trae mucha volatilidad, es un sector que obviamente, si no me equivoco, es energías renovables, que es un sector que, bueno, parece más cíclico que otra cosa, fíjense, no tiene una pendiente, digamos, tan pronunciada como tienen algunos activos que van, obviamente, fíjense, con esta pendiente, sino que sube, baja, sube, baja, ¿sí? Entonces hay otros activos creo que un poquito mejor que este, pero vamos a ver cómo lo está haciendo ahora, ¿sí? Vamos a sacar estas líneas, pero cómo lo está haciendo ahora, lo está haciendo bastante bien,
aunque ya tuvo una subida, si la vemos en perspectiva, desde mínimos, casi aproximadamente un 286% de lo que subió, y corrigió, y tiene esta pequeña zona de suelo que respetó bastante bien en los 69,58 centavos de dólar, y ahora lo que sí me está gustando que está haciendo es que después de dejar este gap lo respetó, no lo cerró, y ese gap coincide, gap alcista obviamente, fortalece en el precio, y con un poquito de aumento de volumen comprador en esta zona, manteniendo el primer FIBO y la EMA 200, bastante interesante. Vamos a ver en cuanto a indicadores, que también es interesante, pero el FIBO 61.8 de corto plazo pasa por esta zona, que, ojo con esto también, es resistencia. ¿Sí? Es resistencia, y está claro que es la resistencia más inmediata que tiene, en 95.52, y que obviamente la zona que no tiene que perder es esta, 68.92 y los 60.56. Ni que hablar acá, bueno, el MACD está por dar compra por arriba de cero, sería una muy buena señal, sería una muy buena señal que lo dé, todavía no lo dio, se estaría curvando al alza, un RSI que está por la zona recién arrancando, ya por arriba de la zona alta en 53, apuntando al alza, y esto es interesante porque el estocástico está en zona de sobreventa dando compra, así que podría dar esta convergencia, que todos los indicadores estén al alza en las próximas ruedas, y obviamente de mantener esta zona, y ni que hablar, este mínimo ya habría un timing un poquito más claro, ¿sí? No estamos acá en máximos, ¿sí? O no estamos acá, sino que estamos obviamente un poco más cerca de niveles de soportes, y si lo mantiene obviamente podría tranquilamente, puede ser una incorporación, ¿no? Para la cartera de quien lo pueda llevar a tener, ¿sí? A ver, voy a leer un poquito el chat. Se distorsiona el timing con un contado con liquidación a la suba. Yo veo la media simple de 20 de contado con liquidación para saber si entro o no. Facebook, por ejemplo, es momento de entrar desde los CDRs. Bueno, vamos a ver, Facebook sí, en realidad, a ver, los CDRs son otro instrumento. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos las acciones y si nos queremos posicionar en CDR, tenemos que saber que lo estamos haciendo a muy largo plazo, ¿sí? Y que estos movimientos quizá de corto plazo nos van a servir para ubicar el timing, ¿sí? No es lo mismo que yo entre en máximos, es decir, no es lo mismo que yo entre hoy a Facebook, que haya entrado cuando sí veíamos que consolidaba, que venía a tocar niveles de la media de 200, ¿sí? Que fíjense, lo mantuvo y lo respetó muy bien, no es que obviamente acá ya teníamos otros niveles FIBO que estaban bastante más por debajo, ahora fíjense lo lejos que estamos del soporte, ahora no es un buen timing, por eso siempre insisto con el timing, y que el CDR, aparte del contado con liquidación, si nosotros vemos un gráfico del contado con liquidación, es de largo plazo, es de muy largo plazo, ¿sí? El CDR es un activo que, desde mi punto de vista, hay que tener una perspectiva de 5, 10 años, ¿sí? Se lo puede tener a 1 o 2 años, sin duda, uno está dolarizándose, pero tiene que elegir activos de lo mejor del mercado, ¿sí? Y activos con timing, ¿sí? Eso es, para mí, desde mi punto de vista, lo más interesante, lo más inteligente de hacer, porque si uno va entrando y saliendo únicamente por el contado con liquidación, es algo imposible, ¿sí? Va a ir rebotando de activo en activo, y quizás lo más inteligente podría ser armar una cartera de CDRs de manera diversificada, distintos sectores, ¿sí? Y diversificar el riesgo y entrar con timing y ser pacientes, obviamente, porque a Facebook hoy no se podía entrar, más allá de que está todo el tiempo presentando resultados espectaculares, ¿sí? Eso no es lo único que tenemos que mirar, sino qué tan cerca o qué tan lejos lo tengamos de soporte, ¿sí? Fíjense que el primer soporte acá clave, más allá de tener estos soportes intermedios, es la zona de los 301,40, el primer FIBO en 285,94, y ni que hablar esta zona de doble suelo, casi aproximadamente, que está cerquita del 61.8, que pasa por los 229,17, ¿sí? Así que, a ver, Facebook en semanal hizo un 4% abajo en CDRs, claro, exactamente, porque uno cuando tiene CDRs no tiene únicamente el activo, sino que tiene el activo obviamente la acción, más el contado con liquidación, ¿sí? Muchas veces las acciones caen en Estados Unidos, pero sube el contado con liquidación, que eso es algo constante. Acuérdense que la perspectiva en CDRs es que vivimos en Argentina, uno se está dolarizando, y si uno vende un CDR está vendiendo dólares, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de eso. Por eso, entrar en activos fuertes, con buen timing, también en CDRs, es un gran negocio a largo plazo, ¿sí? El dólar, la realidad es que no conviene hacer lo que se llama trading, esa es la realidad. Un poco es posicionarse, armar una cartera fuerte, ¿sí? En distintos sectores, y de ahí empezar, ¿sí? Obviamente, después hay que hacer esa selección un poco más específica, ¿sí? Que es lo que yo quizá trabajo con los clientes que tengo en Balance y demás. Ustedes ya saben que soy agente productor y demás, no estoy vendiendo nada, pero la realidad es que eso depende de un montón de cosas también, del perfil de inversor, de cómo esté compuesta la cartera, ¿sí? De un montón de cosas. Hay mucha gente que lamentablemente no tiene perfil
para tener CDRs, por ejemplo, y tiene que invertir en otra cosa que no es ni malo ni bueno. Uno tiene que hacerle caso a lo que diga su perfil, ¿sí? Si uno, obviamente, esto yo lo llevo haciendo mucho tiempo, eso a mí me da quizá la posibilidad de ser un poquito más arriesgado con una gran parte de mi cartera. Yo tengo casi un 98% invertido en renta variable, en CDRs, en acciones directamente y demás, pero es con tiempo, diversificación, gestión de riesgo, que es esto. Yo no entro arriba, sino entro cuando haya alguna corrección clara, que es cuando generalmente dicen que Facebook no sirve más, de que Facebook se va a caer y que no va a servir más. Bueno, en ese momento tenemos que mirar el gráfico, que el gráfico es la información privilegiada, y sobre todo hacer un filtro después de qué es lo mejorcito del mercado, ¿no? Esto se los dejo como un pseudoanálisis o un análisis un poquito extra de la situación de cómo también mirar los CDRs. Me pareció muy interesante, gracias por preguntar ahí, Raúl, ¿sí? Raúl, que es muy interesante esto que planteás. También se lo dejamos, ahí se lo compartimos a los que están conectados y los que están mirando también el video, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco mucho por haberse quedado hasta acá. Diego, Juan, Lucas, Marcelo, Raúl, ¿sí? Creo que vimos bastantes cosas. Veremos a ver qué nos depara el mercado. Ojo con el mercado cripto. Ojo con el mercado cripto, que el que esté invertido, ¿sí? Hay que ir siguiéndolo. Yo creo que ir siguiéndolo. No tenemos nada. Vamos a ver si podemos meter en este minutito que queda a Cardano, ¿sí? Que también, a ver, está un poquito más retrasada, pero también va siguiendo un poco lo que está haciendo, ¿sí? Lo que tiene que ver Bitcoin y Ethereum, pero esta sí le está faltando volumen comprador, es algo que a mí en lo personal no me gusta tanto, pero fíjense que al menos rompimos la media de 200, que ya es la zona clave. Esta es la zona que Cardano no debería perder, ¿sí? Y tenemos obviamente primera resistencia en 1.39, en esta zona de los 1.50 y, bueno, máximos de toda la historia, lejos, ¿sí? Ya anulamos este hombro cabeza hombro invertido, pero bueno, veremos qué va pasando, ¿sí? Así que bueno, los saludo porque se nos acaba el tiempo. Gracias a todos y que arranquen una excelente semana. Nos vamos hablando por el grupo de Telegram, cualquier cosa, ¿sí? Un abrazo grande y que arranquen de 10 la semana. Chau a todos. Chau, chau.